e incorporamos nuestros... Bien, comencemos nosotros y luego que se vayan incorporando los demás, pues al final hacemos nuevamente nuestra sesión de discusión e incorporamos nuestros comentarios, dudas y lo que tengamos pendiente que conversar. Como les dije, para el producto, buenas tardes Mauricio, bienvenido. Para el producto de esta semana, pues es una petición para que ustedes puedan tener una visual mucho más amplia, mucho más clara y completa de cómo se conectan estos elementos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Es importante que tratemos de realizar un mapa conceptual que nos permita conectar todos estos elementos, ¿no? Vamos a ver hoy cómo poder preparar esos mapas conceptuales para diferenciar y no mezclar algunas actividades de un paradigma con otro paradigma. Primero veamos de manera individual cada uno de estos paradigmas, cómo podemos construirlo, y finalmente, si por alguna casualidad yo quiero entrar en estos enfoques pragmáticos, positivistas, que me permite combinar dos métodos y trabajar con dos paradigmas, el crítico y el interpretativo y el positivista, pues me permite manejarme en esos dos paradigmas y se me amplía mucho más la visión de mi mapa conceptual, mi conexión entre conceptos, teorías, modelos, metodologías y principalmente con nuestro objeto de estudio. Ya habíamos conversado y hemos venido tratando, quizás esta parte se vuelve un poco repetitiva, pero necesaria para ir puliendo, ir despejando todas las posibilidades de duda que podamos tener. Dijimos que el paradigma lo entendemos como ese marco filosófico que nos guía, nos permite entender qué es lo que estamos estudiando, cuál es la realidad objeto de estudio en el campo de la administración, en el campo de los negocios y de las ciencias sociales per se. Ese modelo que me permite ni comprender esa realidad. Evidentemente que dentro del doctorado adquiere una relevancia importante, puesto que nosotros aquí no podemos limitarnos única y exclusivamente a resolver un pequeño problema o un pequeño detalle a través de un modelo, ejercicio práctico, un proyecto práctico. Aquí tenemos que ir más profundamente a analizar problemas más complejos, a poder teorizar, a poder cubrir esa falla, esa falta, esos vacíos o esa brecha que existen en las teorías vinculadas con nuestra realidad objeto de estudio, bien sea porque no están en el contexto en el que yo quiero trabajar, bien sea porque no aportan nada al talento humano, al capital humano, que no aportan nada a los procesos, o muy poco, y que nosotros consideramos importante, pues complementar esos vacíos, llenar esos espacios con conocimiento, con todos los elementos que nosotros disponemos, tenemos a la mano para poder desarrollar, teorizar, complementar y cubrir esos vacíos que presentan allí. Por eso es que en el enfoque doctoral, pues, va mucho más allá y se diferencia evidentemente de la maestría. Pues, la maestría es un poquito más práctico, es mucho más teórico aplicado, más investigación aplicada. Podríamos dejarla como investigación básica si solamente teorizamos, pero el fondo, el contexto del problema, de la complejidad de los problemas, de la profundidad de los temas, pues nos lleva a teorizar, a innovar, a generar nuevos conocimientos. Por supuesto que hoy trataremos de diferenciar esas principales paradigmas que ya le hemos venido trabajando y no se nos van a hacer tan desconocidos, porque como les digo, puede ser que en estas 2 primeras semanas, 3 primeras semanas pudiera hacerse un poco repetitivo el manejo de estos conceptos, pero de importancia tremenda porque nos va a permitir establecer, ubicar nuestro paradigma investigativo, nuestra razón ontológica de la investigación y casi prácticamente de una vez tener la estrategia metodológica, el enfoque metodológico que requerimos para desarrollar nuestra tesis doctoral. Conversábamos ayer un poco sobre la parte del paradigma positivista, que es donde define, estructura esa realidad objetiva, tangible, medible, alcanzable. Los objetivos son alcanzables, son medibles, son verificables. Es una información que predomina o ha predominado, ha sido el método por excelencia de todos los siglos XIX, siglo XX y lo que va del siglo XXI. Sin embargo, a partir de los años 80, 90, ya la metodología cualitativa también tiene su gran importancia, pero este es el método positivista que es el que ha generado la mayor cantidad de conocimiento a nivel mundial. Por eso es que se respeta tanto, la mayoría de las personas se van por este método porque pudiéramos estar estableciendo experimentos, teniendo grupos controles, pero no necesariamente tengo que estar cumpliendo con esa experimentación. Entonces, trabajos correlacionales, diferentes enfoques, ¿no? Desde el punto de vista ontológico, pues decimos que esa realidad es objetiva, es independiente del observador. Nosotros como observadores estamos desde afuera tratando de descubrir, tratando de comprender esa realidad objeto de estudio. Epistemológicamente buscamos a través de la observación empírica y la medición científica y el apoyo en herramientas estadísticas poder comprender, identificar, explicar el problema o el fenómeno en estudio. Y a través de la metodología que puede estar expresa allí, es decir, que pudiera ser experimental, no experimental o cuasi experimental, dependiendo de mi variable, cómo las voy a definir, cómo yo voy a establecer mi dimensión. Una vez que yo operacionalice mi variable, por allá en el capítulo 2, voy a tener opciones de ver, de visualizar cuál es la mejor manera de poder aplicar los distintos métodos de análisis estadístico y pruebas estadísticas para comprobar hipótesis o para falsear la hipótesis, como
pudiera también presentarse en algún momento determinado. Si nos vamos al paradigma interpretativo, como lo veníamos conversando desde ayer, ahí prácticamente la realidad es subjetiva, es construida socialmente, y desde el punto de vista ontológico pues estamos presentes en esta teoría constructivista, en este enfoque de creación, donde las realidades son múltiples, donde intervienen diferentes disciplinas, donde la subjetividad prevalece sobre la objetividad, y el individuo interpreta el fenómeno desde adentro, desde ya es arte y parte de la investigación, y no solamente está de afuera como un simple observador. Y pues esto requiere que nosotros tomemos la experiencia de los entrevistados, de los grupos observados y nuestra experiencia, y establezcamos pues cómo interpretar esa realidad. En la conexión epistemológica, en ese mapa, yo establezco cuál es el conocimiento que se ha generado a través de la comprensión, de la interpretación, de la hermenéutica, de la interpretación del mensaje, todos los significados a través de experiencias vividas, de las experiencias de la historia de vida que pudiera estar estableciendo en estructuras, en encuestas estructuradas, en entrevistas personalizadas, en fin, cómo recojo yo esa diferente visión, diferentes perspectivas que tienen o que vamos a tener los actores dentro de ese estudio, ¿no? Y en el enlace metodológico, aquí sí, ya no es un enfoque deductivo, sino inductivo, porque aquí ya partimos, en el método cuantitativo nosotros partimos del todo y lo descomponemos en partes para su análisis. Aquí en el cualitativo partimos de las partes y sintetizamos y construimos un todo coherente y significativo. O sea, vamos a partir de la inducción, de un lenguaje no racional matemático, digámoslo así, un lenguaje mucho más intersubjetivo, para comprender la fenomenología, el fenómeno en sí, utilizando diferentes estrategias de recolección y análisis de la información, particularmente en las narrativas que están bordeando las organizaciones, como estructuras, procesos, desarrollo tecnológico, cultura, clima organizacional, en fin, una gran cantidad de variables que pudiéramos estar contemplando en nuestra investigación y que definimos nuestros conceptos de una manera clara y precisa en la consecución de nuestras metas. Desde el punto de vista crítico, pues pensamos, nos basamos, se enfoca en la transformación de la realidad, y particularmente la denominan como esa realidad o esa transformación liberadora, emancipadora del objeto de estudio hacia una corriente distinta. Desde el punto de vista ontológico, hablamos del realismo crítico, que es una realidad bien estructurada por relaciones de poder y por condiciones históricas en la evolución, en la línea del tiempo, que deben ser transformadas, debe ir haciendo una sumatoria de transformaciones hasta llegar a ese escenario deseado, que yo quizás desde el punto de vista de perspectiva yo pueda ir generar distintos escenarios, y de esos escenarios hacia dónde quiero apuntar, y hacia allá voy a establecer mi estrategia, mi herramienta y toda mi orientación para poder llegar a ese escenario deseado, ¿no? de todos los escenarios posibles. Epistemológicamente está presente la criticidad, el pensamiento crítico, el conocimiento pues busca revelar justamente esas inquietudes, ese cuestionamiento del status quo de la organización, de los procesos, de la teoría, para poder generar ese cambio o esa transformación social que realmente sea requerida en la investigación, si es el caso que nos compete en nuestro tema, en nuestra selección de nuestro problema de investigación. Desde el punto de vista metodológico se hace investigación-acción, se utiliza métodos también, el método dialéctico, a través de a la tesis le surge la antítesis y finalmente una síntesis que se genera nuevamente en ese ciclo tesis, antítesis, síntesis, para ir generando nuevas teorías o ampliando la teoría, complementando lo que ya estaba allí o refutando la teoría también, porque con este pensamiento crítico yo podría refutar la teoría existente y decir, bueno, ya esta teoría está vencida, está caduca, ya pierde su carácter de universalidad y nace una nueva teoría, una nueva tesis, que es la que vamos a expresar en el desarrollo de nuestro trabajo. Y desde el punto de vista pragmático, como hemos venido hablando desde que comenzamos nuestras discusiones, nuestras clases, nuestras conversaciones, la realidad prácticamente está orientada a resultados, ¿no? Como la palabra bien lo señala, es una forma de resolver el problema mucho más directo, mucho más dirigido, quizás no tanto a esa búsqueda de los problemas reales, sino del enfoque en la verdad, medir cuáles son las consecuencias reales, prácticas de esa investigación. Y para este caso necesito tener la combinación, ver el objeto desde afuera, o sea, desde el punto de vista objetivo, y verlo desde adentro desde el punto de vista subjetivo. Entonces se me presentan diferentes realidades que tengo que entender, comprender. La realidad funciona siempre de una manera práctica, se establece como criterio único que no hay una verdad absoluta, que se pueden ver de diferentes formas, que se pueden validar de diferentes disciplinas y se puede entender el fenómeno según el uso o la utilidad que va a tener ese conocimiento en la resolución de ese problema planteado. Por eso es que nuestra epistemología pues va a tratar de construir, de validar ese conocimiento para generar soluciones reales a los problemas. Y desde el punto de vista metodológico podemos hacer combinaciones, pasar de investigación cuantitativa a cualitativa, o comenzar en cualitativo y terminar en cuantitativo. Podemos tener los dobles enfoques que, según los autores, denominan un enfoque mixto para orientar la acción hacia resultados medibles, palpables, tangibles
en la inmediatez de la solución del problema. Visualizándolo en este esquema, en más o menos un primer mapa, en un sistema de coordenadas, ubicamos los cuatro paradigmas desde el enfoque hasta la forma de construir el conocimiento, ¿verdad? El positivista, como ya hemos establecido, la ontología es objetiva, la epistemología es cuantitativa y los métodos son prácticamente experimentales o no experimentales. Desde el punto de vista interpretativo, la ontología es construida, la epistemología es cualitativa y los métodos son en su mayoría etnométodos, para tener mayor profundidad. No quiere decir que sean los únicos, pero engloba de una manera para diferenciar un poco uno del otro. Desde el punto de vista crítico, la ontología es histórica, hay una línea de tiempo, hay historias de vida, la epistemología es liberadora, es emancipadora y el método es el método crítico. Desde el punto de vista pragmático o positivista, la ontología es práctica, la epistemología es aplicada y los métodos son. Si nosotros vemos los cuatro ejes direccionados hacia la realidad, hacia los métodos de conocimiento y de enfoque, pues este sería un primer mapa que nos puede ayudar a ustedes a ubicar en uno de esos cuadrantes o en dos de estos cuadrantes. Ya más de dos cuadrantes es imposible que yo pueda verla desde todos los paradigmas, ¿verdad? Pero sí pudiera estar utilizando el paradigma pragmático que recoge tanto el positivismo como el interpretativismo. Tú puedes recoger ambos enfoques. Esta es una primera visión de cómo poder ubicar en ese mapa conceptual que vamos a estar construyendo a partir de hoy para la próxima semana, cómo conectamos conceptos, modelos, teorías, etcétera, etcétera. Si vemos la relación entre la ontología y la epistemología, estamos nuevamente como un ejemplo en el positivismo, la realidad que es objetiva requiere conocimiento medible, observable. ¿Por qué? Porque siempre estamos cuestionando, ¿no? Siempre estamos interrogando. ¿Existe realmente una realidad objetiva o hay múltiples realidades construidas? Si es la realidad objetiva, pues estoy dentro de mi gran enfoque filosófico positivista, y si es diferentes construcciones que tengo que hacer, ya estoy pasando a la otra realidad, que es la realidad subjetiva o las múltiples realidades construidas. O sea, en esos dos ambientes ontológicos es que voy a moverme para ubicar mi objeto de estudio. Epistemológicamente respondo a la pregunta: ¿cómo podemos obtener conocimiento? ¿Cómo puedo construir conocimiento válido en el enfoque ontológico que estoy haciendo? ¿Quiénes han construido teoría que me puedan orientar en la construcción? ¿Cómo se valida el conocimiento en este paradigma o en esta corriente epistemológica que voy a utilizar para desarrollar mi investigación? Y por supuesto lo conecto, esa conexión ontológica y epistemológica a través de la objetividad o la subjetividad del elemento ontológico. Entre epistemología y metodología, la combinación también se hace presente a través de un esquema, a través de una visual que nos permite, bueno, si estoy trabajando desde el positivismo, tengo que trabajar métodos cuantitativos, o sea, que puedo hacer experimentos o no experimentos o cuasi experimentos, puedo usar instrumentos como encuestas estructuradas, puedo establecer análisis estadístico inferencial, relacional, etcétera, etcétera. Si estoy dentro del enfoque interpretativista, mis métodos van a ser cualitativos y puedo utilizar herramientas como entrevista de profundidad, etnografía, análisis fenomenológico e interpretativo. Si estoy dentro de la corriente crítica, mis métodos tienen que direccionarme a la investigación-acción, al estudio de caso, al análisis del discurso, metodologías que se denominan metodologías colaborativas. Y si estoy en el enfoque epistémico pragmático, pues mis métodos van a ser mixtos. Tengo que combinar estrategias y técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, según sea la corriente, la orientación que le quiera dar a mi trabajo, para partir de una y llegar a la otra y validar siempre en ambas posiciones el conocimiento. Yo sí soy de la creencia, pues, que si vamos a optar por un método mixto, si alguno desea utilizar ese tipo de enfoque, pues hay que desarrollar suficiente competencia en ambos métodos, porque no podemos quedar cortos en ninguno de los dos, porque al fallar en uno, ese falla se va a reflejar, va a sellar el conocimiento o los datos que vamos a generar en el otro sistema y fallamos. O sea, tenemos que estar claros que si utilizamos método mixto, tenemos que trabajar con mucha precisión y con mucha convicción ambos métodos, con mucho dominio, tanto los métodos cuantitativos como los cualitativos. Luego, si visualizamos cómo vamos del paradigma al método, pues es simplemente el hilo conductor. Es cómo fluye la coherencia desde el paradigma hasta la metodología, que es lo que nos vimos ayer, de una manera de ir conectando, ir vinculando la coherencia entre los métodos, la lógica racional que está en esa conexión, el sentido común que me lleva por esto, pero muchas veces sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos y saltamos de un lado para otro de forma equivocada. Entonces, tratar de ser lo más lógico, coherente posible para poder alinear esos supuestos filosóficos con el paradigma elegido y con la ontología y con la metodología correspondiente. Esa es otra visual también de un diagrama que podríamos utilizar a la hora de construir el mapa conceptual desde el paradigma, desde lo ontológico, desde lo epistemológico y desde lo metodológico. Una cadena, unos eslabones entrelazados allí en una cadena de conexión de conocimiento. La coherencia entre el paradigma y el diseño de investigación, pues obviamente tiene que estar presente. Si el paradigma es positivista, voy a trabajar con estudios controlados, ensayos clínicos, análisis de regresión múltiple, para poder probar las relaciones, causa-efecto en mis variables que ya una vez
haya operacionalizado y establecido las dimensiones y los indicadores de los que quiero medir para comprobar mi hipótesis, etcétera, etcétera. Si estoy trabajando con el paradigma interpretativo, pues los estudios van a ser orientados hacia estudios de casos, etnografía, entrevistas narrativas, análisis de experiencia, contextos realmente empresariales donde se pueda establecer incluso hasta un focus group que me permita recoger información, pero con el focus group tengo problemas porque necesito tener el consentimiento 100% de todos los que van a estar siendo firmados y grabados en el focus group, y quizás es una de las herramientas que más difícil se nos hace a la hora de investigar, porque no todos dan el consentimiento para ser firmado, grabado, y que ese conocimiento después, o esa información, mejor dicho, que surja de ese foco, de ese grupo focal, pueda ser utilizada en la investigación. Entonces, es preferible más bien meterse con estudios de casos o con otros modelos que me permitan llegar a la información sin tanta complicación. La idea es no complicar el camino, despejar los obstáculos, poder ir en forma lineal avanzando paso a paso, sin vaya puro, es verdad, le he dicho que no vaya puro, pero que no esté dando un paso y levantando una pared para no poder avanzar. Que cada paso que dé me despeje más el camino, me brinde la posibilidad de recorrerlo sin mayor dificultad. Si estamos en el enfoque o el paradigma crítico, pues trataremos de desarrollar proyectos participativos, desarrollar proyectos donde se pueda co-crear el conocimiento, donde se pueda transformar esa realidad objeto de estudio. Si estamos transitando entre el paradigma pragmático y los diseños de investigación, pues tenemos que hacer integraciones secuenciales concurrentes de métodos cuantitativos y cualitativos que van a ir de uno al otro. Y esa particularmente lo trabaja muy bien Hernández Sampieri en el libro que les recomendé de metodología de investigación. Esos enfoques mixtos ahí están perfectamente explicados. Si enfocamos en ver posibilidades de cómo hago para poder concluir, visualizar, a lo mejor partir de ejemplos como experiencias aprendidas, lecciones aprendidas. Aquí tenemos un ejemplo práctico de un diseño positivista. Por ejemplo, investigando el campo, el impacto del liderazgo en la transformación en el desempeño, transformacional en el desempeño. La hipótesis clara que se plantea ahí, que es medible, que es testeable, que es que el liderazgo transformacional aumenta significativamente el desempeño organizacional en empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, si esa es mi gran hipótesis que yo voy a comprobar, cuáles son las variables que yo tengo que operacionalizar ahí, cuáles son las variables que tengo que evidenciar. Evidentemente, la variable independiente sería esa escala de liderazgo transformacional, y la variable dependiente sería el retorno de la inversión a través de la productividad, a través de la satisfacción laboral y de los medios cuantificables cuantitativamente, ¿no? Y si me voy al análisis estadístico para ese ejemplo, pues voy a poder hacer regresión múltiple, voy a poder aplicar ANOVA, voy a poder probar el significado estadístico con un valor menor a 0.05, que es el estándar para tener el control de las variables, etcétera, etcétera. Si nos vamos a un ejemplo práctico de un diseño interpretativo, pudiéramos decir, bueno, ¿cómo comprendo la cultura organizacional en un emprendimiento, por ejemplo, que es lo que más está de moda, una pequeña, mediana empresa que se ha generado como emprendimiento para? Pues desde el punto de vista de herramientas, tengo que hacer entrevistas de profundidad, establecer conversaciones semi-estructuradas, buscar a los fundadores, cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuál es la cultura de estos fundadores, cómo se han transmitido a los empleados, si las comparten, si no las comparten, si formaron parte de la construcción de la misión y la visión de los principios filosóficos de los empleados también de la organización, o simplemente están acatando las que los fundadores por decreto generalmente o tradicionalmente llevan a las organizaciones y los empleados no son parte de la co-creación de estos principios filosóficos. Si los stakeholders o los comprometidos internos y externos son claves para capturar el significado de la experiencia auténtica de la organización. Es un primer panorama para yo poder tener una interpretación total del problema de estudio. Si voy al análisis temático, pues voy a identificar cuáles son los patrones que emergen, cuáles los códigos que voy a establecer por tema y cómo las voy a categorizar para después poderlas triangular, para poder cruzarlas y ver los puntos de coincidencia o convergencia y los puntos de incidencia o divergencia para descartarlo y poder simplemente tomar la información que va orientada a la solución o a la construcción de esa, satisfacer la brecha que hay que determinamos en el problema objeto de estudio. Si nos vamos hacia la parte interpretativa, podemos ver la contextualización, ¿no? Verla ya más contextualizada, comprendiendo a profundidad cuál es el contexto específico, cómo se consideró la evolución histórica de esa empresa, cuáles fueron las dinámicas sociales que estuvieron presentes, la disrupción, el desarrollo tecnológico, las diferentes perspectivas desde las diferentes ciencias, los diferentes participantes. En fin, tratamos de buscar verdades, no verdades absolutas ni universales, pero sí verdades que satisfagan, que respondan, que den comprensión del fenómeno y que dan respuesta o significado a esos contextos públicos. Si buscamos un ejemplo práctico hacia los diseños críticos, pues el diseño crítico, como hemos dicho, busca transformar las desigualdades, las inequidades salariales, por ejemplo, transformando las inequidades salariales de género. ¿Sí? La participación es buscar cómo los empleados son co-investigadores, cómo se puede identificar realmente cuáles son las inequidades, cómo se puede establecer un diseño o un codiseño para dar soluciones con voz propia.
Si vamos a la reflexión crítica colectiva, pues buscamos analizar dialécticamente su estructura de poder, la relevancia de los mecanismos ocultos o implícitos que no nos permiten discriminar o establecer una equidad en la discriminación salarial. Si establecemos cómo la evaluación mixta pudiera ayudarnos a transformar datos cuantitativos o esas brechas cuantitativas, salariales, a unas narrativas cualitativas, cualificarlas de una manera más idónea, mucho más comprensible, pues nos va a permitir comprender la experiencia de estos participantes en este codiseño, en esta construcción y poder evidenciar los cambios, las transformaciones requeridas. Y si nos vamos a los ejemplos prácticos de diseño pragmático, pues, por ejemplo, optimizando la experiencia del cliente en un retail, por ejemplo, desde el punto de vista enfocado en 3 fases, la primera fase sería hacer el diagnóstico. Desde el punto de vista numérico, cuantitativo, medir, hacer la encuesta de satisfacción, luego analizar las métricas de compra y luego identificar los puntos débiles mediante esos datos que tengo allí en forma masiva. Una segunda fase sería ya entonces profundizar de manera cualitativa con entrevistas o focus group, como les he mencionado, para comprender por qué existen esos problemas identificados en la fase cuantitativa, la famosa estrategia de los 5 por qué. Y en la tercera fase, pues, buscar las soluciones que voy a implementar, cómo combinar esos insights de ambos métodos para diseñar un modelo, una estrategia, una política, unas mejoras específicas que sean medibles y en un tiempo corto o mediano para que pueda comenzar la actividad de la modificación o la solución del problema. Si establecemos la integración teórico-práctica, pues el positivista va a estar pensando en la ontología objetiva y la epistemología deductiva. El interpretativista va a estar buscando construir a través de la ontología constructivista y la epistemología comprensiva. Desde el punto de vista crítico buscaremos la ontología histórica y la epistemología liberadora o emancipadora. Y desde el punto de vista pragmático, pues la ontología es la más flexible que existe y buscamos siempre, desde el punto de vista epistemológico, orientar siempre de forma directa a los resultados. Estos mapas, estos esquemas que pudieran estar utilizando ustedes, les permite vincular paradigmas con los supuestos filosóficos que subyacen en esos paradigmas, con los enfoques epistemológicos, con los diseños en concreto, con los conceptos vigentes, con los conceptos que hay que modificar, si es que hay que modificar, con los posibles conceptos que podamos acuñar o montar en nuestra teoría, siempre obviamente desde una coherencia interna absoluta, desde el principio hasta el final. ¿Cómo podemos construir nuestro propio mapa conceptual? Cada quien va a depender de su método de estudio, de su paradigma, y quizás esta guía la intención es que los pueda ayudar a escribir hacer su mapeo de información. En primer lugar, o la primera fase o paso sería identificar los conceptos clave. Listen, establezcan su paradigma, sus supuestos ontológicos, sus supuestos epistemológicos y metodológicos asociados a ellos, y agrúpenlos por niveles de jerarquía, establezcan diferentes niveles, efecto cascada, o en una agrupación lineal, en un efecto espiral que vaya creciendo o reduciendo, como ustedes quieran, pero que establezcan la conectividad. Establezcan en un segundo paso cuáles son las relaciones lógicas que hay en esos conectores, cómo conectar haciendo preguntas o haciéndose enfoques como, por ejemplo, se fundamenta en, conduce a, se operacionaliza mediante. Todas esas frases que comienzan un texto, que comienzan un párrafo, son orientadoras para vincular los conceptos con mayor claridad y mayor precisión. El tercer paso es buscar la aplicación jerárquica visual, poder tener un tamaño de texto, poder utilizar colores, pueden utilizar resaltadores, sombrear, no sé, la estrategia, la dinámica que mejor le parezca a ustedes visualmente. Recuerden que todos tenemos diferentes maneras de aprender, muy diferentes, y dentro de las múltiples inteligencias, algunos somos muy auditivos, tenemos que escuchar para poder fijar el concepto, otros somos más visuales, otros somos más kinestésicos. En fin, dentro de las 7 inteligencias múltiples podemos movernos, algunos tendremos 2 o 3 combinaciones en ese tipo de inteligencia para aprender, pero realmente este elemento visual nos permite fijar mucho la idea, el camino o el conocimiento. En la cuarta fase o el cuarto paso, pues es revisar si realmente hay coherencia interna, verifico que todo esté conectado, que el mapa mantenga una lógica consistente desde los supuestos filosóficos hasta los concretos o los métodos concretos que voy a utilizar ¿cómo se llama? En nuestro trabajo. Hay una máxima que dice: lo que veo, lo olvido, lo que oigo, lo recuerdo, y lo que hago, lo aprendo. En ese sentido, escuchando, viendo y haciendo, es que nosotros vamos a poder identificar, escribir, correlacionar, establecer nuestros mapas, nuestro camino, establecer la ruta. Esto es, en pocas palabras, justamente eso: establecer la ruta que va a seguir desde
ya prácticamente la próxima semana, cuando comiencen a redactar su planteamiento del problema, el sujeto de estudio plenamente identificado. Hay muchas herramientas que facilitan hacer mapas conceptuales. CMap Tools, el MindMinster, Canva, Xmind, muchas pueden utilizar para hacerlas. Utilicen las que quieran, háganlo manualmente si se les parece más fácil hacerlo manualmente, pero ya que existen las aplicaciones de la inteligencia artificial, no nos neguemos la posibilidad de apoyarnos en este tipo de herramientas para tener una mayor visión. Eso sí, validamos lo que está apareciendo allí, si realmente hay conexión lógica en lo que están haciendo, porque recuerden que estas herramientas pudieran venir con algún sesgo que no sería verdad lo que están dando, porque manejan bases de datos tan grandes que en su modelo de aprendizaje ellos lo que hacen es tomar conceptos y tomar información y arrojar una información final que nosotros como seres inteligentes, pensantes, necesitamos validar, chequear con sentido crítico. Pueden utilizar cualquiera de las herramientas, les digo, que les permite hacer ese flujograma o ese mapa conceptual y poderlo visualizar. Quizás hacerlo en una plantilla de PowerPoint, una lámina, una o dos láminas, dependiendo del tamaño del mapa que vayan a hacer, pudiera presentarlo, reflejarlo allí, cargarlo en la plataforma de esa manera, o en una hoja, obviamente, del trabajo, también es válido hacerlo, ¿no? Muchas veces cuando lo vemos en un slide de presentación, el mapa, la herramienta, cuando uno mueve el mouse y se coloca sobre la frase, se abre el mapa de conexiones y me va indicando con las rutas, este concepto me direcciona a este y este me direcciona a este y todo esto se engloba. Es una maravilla realmente poder contar con esta herramienta para ver de una manera mucho más clara nuestra información reflejada a través de un mapa de ruta o un mapa de concepto. Quizás a manera pues ya de ir cerrando y de ir dándole estrategias para sus mapas, pues traten de explicar las relaciones claves primero, cuáles son las más relevantes primero. No asuman que las conexiones son obvias. No caigan en la obviedad ni en lo implícito. Traten de describir cómo cada paradigma fluye desde su ontología hasta la metodología, con ejemplos bien concretos, con vinculaciones bien claras. Traten de usar ejemplos en su campo, obviamente en el campo donde están haciendo la investigación, si ustedes lo están viendo con los diferentes lentes, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos nuestros problemas con los lentes que tenemos de la formación de pregrado, o con los lentes que tenemos de la experiencia laboral, o con los lentes que tenemos de otro posgrado que hemos hecho, o con los lentes que tenemos puestos en este doctorado, ¿no? Y no se nos permite ver cómo poder conectar paradigmas de investigaciones desde esa perspectiva real, desde mi formación o desde mi experiencia como profesional. Destaquen siempre la coherencia paradigmática, muestren por qué se mezclan, por qué se conectan, cuáles establecen esa diferencia, cuáles son divergentes que se pierden, cuáles son convergentes que unen, que enlazan estas metodologías con la problemática y esos conceptos con la problemática. Y por supuesto, traten de plantearse preguntas abiertas. ¿Qué paradigmas se alinean mejor con tu pregunta de investigación? ¿Qué paradigmas o cuáles enfoques me van a dar mejor aproximación a la comprensión de esa realidad objeto de estudio para no estar escogiendo erróneamente el sistema desde el paradigma hasta la metodología sin que tenga hilación, sin que tenga conexión? ¿Qué buscamos con estos mapas? Nuestra ruta de camino, nuestra brújula orientadora, pues comprender de manera profunda nuestra realidad, establecer una guía metodológica que oriente la elección de nuestro diseño y, por supuesto, garantizar la calidad investigativa, potenciando con rigor, con coherencia, con credibilidad en nuestro trabajo, con la convicción de que lo que estamos haciendo va a arrojar unos resultados impactantes que van a aprovechar la ciencia administrativa, que van a aprovechar la ciencia social como tal en el desarrollo de nuestro ente. Y pues eso ya es comenzar a realizar nuestros mapas desde hoy, transformando siempre nuestra visión investigativa, recordando también que bueno, ustedes, una vez que adquieren el título de doctor, son además investigadores per se, que de ahí en adelante se dedicarán, además de sus funciones gerenciales, administrativas o docentes, los que están ejerciendo la docencia, pues también a la investigación en nuevos problemas, en nuevos campos de conocimiento para aportar, a publicar artículos científicos, asistir a simposios, a conferencias, a foros internacionales, nacionales, en donde lleven su posición, en donde lleven su creencia, en donde lleven sus valores, su conocimiento y se enriquezcan con la visión compartida y las lecciones aprendidas en otros casos de estudio, en otros elementos que comparten con ustedes en su formación. Bien, hasta aquí la presentación y ahora sí, soy todo oído para ustedes. Tengo 2, 4, 6, 7, me falta uno. ¿Quién me falta? Mauricio está, Manuel está, Fernando. ¿Quién me está faltando? Alfredo está. Adelante, Mauricio. Ya que está ahí en pantalla. Fue mucha información para procesarla, estuvo muy interesante en realidad. Que estaba mirando un poco, bueno, la descargué y viendo
cómo hacer el mapa. Entonces, para seguir esos consejos, quizás primero hacerlo manual y después verlo en estas 4 alternativas que usted dio, como el Canvas, cosas así. Es un primer paso, pero puede escribir la palabra clave del tema o la variable fuerte del tema en el centro de la hoja, puedes colocarla. Y de ahí comienza a establecer las líneas de conexión, superior, inferior, lateral. Lo importante es que no esté tan al centro, eso es lo que entiendo. Claro. O sea, cuando te está... O sea, depende de la ubicación que tú tengas. Pues yo puedo estar en el centro y ubicarme en, si me estás hablando de la primera, en donde está el eje de coordenadas. Sí, la realidad, método, enfoque y conocimiento. Pero ese es uno, ese es un modelo de mapa. Hay otros modelos que son cadenas de eslabones que van creciendo, o hay un árbol, puede ser un árbol de conocimiento en donde está el centro y comienza a ramificarse las conexiones. Hay muchos mapas, definitivamente mapas conceptuales, mapas mentales, hay muchísimos modelos. El problema está, o la idea está, es en buscar el que agrupe sus supuestos conceptuales, referenciales, teóricos, metodológicos, epistemológicos, con los términos que vamos a utilizar en la investigación. No vamos a utilizar términos que no van a tener ningún tipo de aporte o que son irrelevantes para nosotros. Siempre vamos a utilizar esos términos que contribuyan a lo que estamos haciendo, que fortalezcan nuestro trabajo. Yo ayer estuve todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 18 horas, en una jornada de vinculación con el medio de la universidad, y justamente uno de los focos es medir el PCM en la universidad, y hablaban sobre la contribución o impacto, que en este caso sobre los proyectos de vinculación con el medio de cada uno, trataban de buscar que se mida la contribución. Pero para un tema doctoral, yo quiero medir el impacto, ya, pero el impacto más institucional, organizacional, en realidad. Cómo se gestionan o cómo realmente impacta en la gestión organizacional esta vinculación con el medio. Entonces, ahí usted, para buscar lo práctico, ¿qué diseño debería hacer? ¿Un poco más positivista? Yo creo que sí, para mí está centrado en el positivismo o en el pospositivismo, porque puede medir el impacto cuantitativamente y medir la interpretación o el comportamiento desde el punto de vista cualitativo de las organizaciones o de los receptores de este fenómeno, ¿no? Permíteme un segundito que me están pidiendo información. ¿Dónde está mi teléfono? No hay problema. Un segundito, discúlpenme un segundito que me están pidiendo información aquí relevante. Mi asistente personal que me tiene... Denme un segundito, por favor, disculpen la molestia. ¿Dónde está esto? Ay. Denme un segundito, por favor. Realmente disculpen. Muy bien, seguimos. Ok, sí, de partir del positivismo y hacerlo más cuantitativo, que es más medible, más alcanzable, más tangible, para medir ese impacto como tal. Si quieres ir un poquito más allá y ver la interpretación, la receptividad que tiene ese impacto o el comportamiento de la universidad o de las empresas que reciben a estos profesionales, pues podríamos combinar. No va a depender de qué es lo que quieras hacer, cuáles van a ser tus variables dependientes e independientes. Claro, porque justamente hablaba mucho de evaluar, de generar indicadores, pero en todos los proyectos que se ejecutan en vinculación con el medio, las distintas facultades y las distintas carreras, pero obviamente enfocado en la contribución que tiene cada proyecto. Hablaba, por ejemplo, que se debería evaluar según dependiendo del momento, ex ante, ex tuve, ex post. Pero eso es para un proyecto en específico, claro, pero yo quiero ver el igual. Yo quiero ver el impacto porque estamos en un DBA, entonces, en ese sentido, cómo tener una buena gestión en vinculación con el medio apoya a la organización, lo lleva hacia adelante, asegura calidad, etcétera. Vaya hoy. Exactamente. También examinado, aquí no invitado, esta es la ruta. ¿Cómo poder ver? Escribo y borro. Bienvenido al doctorado. Aquí tienes que leer, escribir, adelante, atrás, que paro aquí un momentico, ¿qué pasó con esto? Déjame reflexionar. Si voy bien, vamos a seguir escribiendo, no, me tengo que quitar esto, tengo que complementarlo con otra. Ese es el día a día. Ahí estás. Ya, voy bien. Está bien, sí, claro. Ya, gracias. ¿Quién es el otro que estaba por aquí? Rodrigo, ¿no? Creo que tenía la mano levantada, no sé. Sí, profe. Compartí algo por el grupo de WhatsApp para ver si la tarea va por ese camino o hay que agregarle más algún explicativo al mapa conceptual que decías que me sumé tarde a la clase. Déjame ver el mapa, déjame ver qué fue lo que pusiste. Es un ejemplo nomás que tomé al azar de internet, pero que creo que capta algo. Ese es un mapa conceptual, claro, pero obviamente. Sí, es un gran mapa, pero hay que explicar, ¿no? La conexión. Hay que explicarlo, o sea, se hace este mapa y se explican las conexiones. Claro. No podemos dar el mapa ya libre interpretación. No, perfecto, pero hay un límite de páginas para explicar el mapa. Aquí, olvídense de límites, olvídense de mínimo y olvídense de máximo. Escriban, expliquen todo lo que tengan que explicar, que no le quede nada implícito, que no le quede nada sentado por obvio. Expliquen, es mejor explicar, escribir. Recuerden que esas escrituras, esas relaciones, si tú la ves en el mapa, tú la entiendes, tú la comprendes porque tú hiciste el mapa y es para ti esa información. Pero al darle ese mapa a una tercera persona, no lo va a entender porque no comprende la conexión que hay entre los diferentes conceptos, entre las diferentes teorías o corrientes paradigmáticas. Entonces, hay que explicarlo y eso lo hacemos a través del escrito, que no quede nada sin expresarla, sin hacerlo explícito, es la idea. Correcto. Esto me recuerda un poco a un curso que hice yo cuando hice mi pregrado en Ingeniería Civil, de un ramo que se llamaba Manejo del Riesgo en Proyectos, y ahí hacíamos gráficos de influencia o diagramas de influencia. Entonces, qué cosas impactaban sobre qué cosas para ver qué potenciales riesgos podía traer algún proyecto o actividad. Era algo parecido, pero se le asignan porcentajes y probabilidades.
En este caso no vamos a asignarlo, sino simplemente vamos a ver la conectividad y cómo uno me va a llevar al otro. Claro, claro, porque ya al ponerle porcentaje uno empieza como a meterse al machine learning o a las redes neuronales, en el fondo, a subjetivamente calibrar la red. Exactamente. Pero esa era la lógica de los años 90, era asignarle una probabilidad, porcentaje de influencia de un tema sobre otro y viceversa, porque era anidado o bidireccional. Entonces era bastante análogo, pero bastante sofisticado y al final del día servía para... Era una manera de evaluar el riesgo, de seguir caminos potenciales, plantear escenarios. Ahí estamos, esa es la vía. Otra cosita, no, sí, también eso era. Irán. Profe, por lo que pude entender, primero hacemos un diagrama con toda, digamos, el síntesis y la investigación, y después entonces hacemos en el mismo documento hacemos la explicación de eso que estamos representando en el mapa. Perfecto, 100% comprendido. Ok. No, porque yo pensaba que era, por ejemplo, en el mismo mapa, utilizar la frase que usted había dicho, depende de, en consecuencia de, trae consigo esto, puede ser esto, para que sea entendible de alguna manera, claro, sin el texto, pero si lleva el texto, entonces sería más bien gráfico la imagen y entonces con toda la explicación Recuerda que estas frases que le puse son como conectores, ¿no? Exactamente, yo pensaba que era utilizando ese tipo de frase y ya se completaba nada más que era el gráfico como tal, pero sí ya. Bien. Es más, puedes hacerlo de las dos maneras. Pues, si para ti es más fácil utilizar los conectores en el gráfico y después hacer la redacción, yo creo que te va a facilitar la redacción. Como prefieras, no hay problema. Luis Alfredo, adelante. Buenas noches. Una pregunta. Para medir impacto de X o Y variables también se puede utilizar el análisis crítico. Ahí lo vi ahí en la presentación. Sí, señor, claro que sí. El análisis crítico y a través de la investigación en acción también se puede, ¿no? Sí, señor. Sí, porque también podemos hacerlo. Estoy orientado hacia medir el impacto de X o Y variable, entonces por ahí podría también ubicar el mapa. Sí, señor. Listo, claro, gracias. A la orden. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno, chico. Me faltan dos. Si no estoy mal, es este chico que va a hacer el estudio. Sí, falta Marcelo, no lo veo ahí, correcto. El docente, sí, también está. Bueno, propiamente a plantear el problema y a redactar nuestro objeto de estudio de una manera mucho más académica, legible, entendible, y pues hacer nuestras interrogantes. Ya vamos a empezar a darle forma a ese capítulo número 1. Mauricio, tiene una deuda conmigo, por favor, necesito ver el espíritu. Sí, tú sí. Por favor, para darte las orientaciones precisas, ya creo que los demás tienen sus puntos claves, sus observaciones claves que le han facilitado el camino. Entonces, mándame el tema, mándame la intención para poderte hacer el feedback y arranque. Y así no tiene tanto tiempo que no aquí esta mañana lo tiene razón. Sí, ya tengo, porque como hay algo que he ido preguntando en la inteligencia artificial ahorita, ¿no? Que el tratado de inteligencia cognitiva va muy por encima de la inteligencia artificial. La ventaja que nos lleva la inteligencia artificial es que maneja mayor volumen de datos en menos tiempo posible, porque recoge de toda la base de datos que tiene información y pum, refleja que la velocidad de nuestra mente no es capaz de hacerlo. Pero una vez que esa información sale es donde se hace importante esa inteligencia humana, esa inteligencia crítica, ese pensamiento fuera de la caja que realmente hace el cierre y le da el valor que requiere esa información. Ese tema de fuera de la caja es súper importante. Es súper grande eso. Sí, Mauricio tiene un bloqueo de la tesis. Yo me pongo así y voy, pero cuando uno sabe lo que quiere, pero no lo sabe. Sí, gracias por el ánimo. Sí, no, sí, científica. Claro. Algo que estoy llevando a cabo. No, bueno, evidentemente no es, o sea, si estamos en un doctorado para tener simplemente un grado, perdimos el tiempo. Claro. Crecimiento es profesionalismo, es de la teoría de un grado más. No podemos también sea en la universidad tengo una buena recepción de lo que es Maslow, la autorrealización y ayudar a somos doctores y todos los profesores son doctores. Es un espacio de discusión, de consolidar uno en esos espacios. Bien, ¿alguien más? Si no tenemos más, pues lo puedo soltar, puedo tocar el timbre de salida, como dicen en el espacio que vamos a hablar. Bueno, que tengan buenas noches todos, felices. Bueno, que estén bien y nos estamos en contacto y espero